Bueno, después de las presentaciones, muchísimas gracias, Graciela, Luis Pedro. Vamos a pasar directamente al primer panel, que lo va a coordinar Eva Asprela, que ya les envió las preguntas a cada uno. Ella se va a encargar de las presentaciones y de la dinámica esta. Gracias, Eva. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, como acaba de decir Gustavo, yo soy Eva Asprela del CELS. Coordino el equipo que trabaja política criminal y violencia en el encierro. Así que, bueno, en general la idea del taller es poder tener algunos compañeros y compañeras que generen o hablen de disparadores y después abrir a la discusión, a las preguntas, etcétera. Va a haber un registro fílmico de esto porque también después la Universidad de Lanús, con la Universidad de Rosario también, o cuando se va a hacer otro taller en la Universidad de Rosario, van a generar material educativo en función de lo que discutamos acá. ¿Por qué? Porque la base de esto, hace años que venimos trabajando tema monitoreo, tema cómo entramos a los lugares, de qué lugar, etcétera. Pero la idea hoy y mañana, es poder discutir cuestiones como actualizar lo que veníamos discutiendo, actualizar esos debates, darnos otras discusiones, generarnos otras preguntas en función de esto, porque pasaron muchos años, probamos distintas cosas y fuimos viendo qué cosas funcionan, qué cosas no, y qué cosas y dónde nos ponemos también, ¿no? Hablando de las organizaciones de derechos humanos, en un principio muy difícil vernos nosotros monitoreando, hoy tenemos otro trabajo y otra experiencia. Así que bueno, la idea en general del taller es esa y en particular de esta mesa también, ¿no? Justamente cuando pensábamos esta mesa decíamos, otra vez monitoreo en los lugares de encierro. Bueno, partamos de ese piso de discusión para debatir cosas nuevas. Y vamos a empezar con Graciela, pero te vamos a dejar descansar un poquito. Así que le vamos a pedir a Dante Leguizamón, que integra el mecanismo de prevención de la tortura de Paraguay. Primero agradecerle. La verdad que es difícil nombrar a todos los compañeros y compañeras que están acá, que representan lugares institucionales importantes y que además son grandes defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos. Así que a medida que vamos hablando nos vamos presentando, pero agradecerles a todos y todas que estén donde estén sentados, porque la mesa es chica, así que no importa dónde estén sentados, agradecerles que puedan estar acá hoy, un día de tanto calor y con tantas cosas que están pasando en el país y en la región. Bueno, Dante, básicamente la idea era poder hablar con vos desde Paraguay, qué estrategias ustedes se dieron para poder visibilizar lo que está pasando en los lugares de encierro y si han podido trabajar con distintos actores a nivel local, organismos de derechos humanos u organizaciones de distinta índole. Hola. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Siempre lo digo, pero no me voy a olvidar, siempre para mí es un gusto volver a Argentina. También integrar esta mesa. Hay gente como Roberto, con Azucena, con José Luis, con Eva. Trabajé hace 5 años o casi 10 años. Empecé a caminar la cárcel con ellos en provincia de Buenos Aires. Y creo que bastante de lo que hoy hago está absolutamente marcado por el trabajo que hice con ellos y por Argentina, ¿verdad? Entonces, siempre que tenga la oportunidad de aportar mínimamente de donde me toque, siempre estoy dispuesto y con ganas de colaborar y seguir aprendiendo de muchos y de ustedes. Bueno, el mecanismo, me dijeron 5, 8 minutos. El mecanismo de Paraguay tiene, podríamos decir, 2 herramientas muy interesantes, podríamos, entre comillas, decir innovadoras, a la hora de monitorear lugares de detención, ya sean cárceles, centros educativos entre comillas, son cárceles de adolescentes, digamos, hogares de abrigo, inclusive instituciones psiquiátricas. Una de las instituciones es prestada, digamos, el nombre es prestado del derecho penal francés, que se llama escabino o escabina, que es una persona de la sociedad civil de la cual se requiere su expertise a la hora de monitorear un lugar o de monitorear un eje temático específico.
Ese lugar de escabino generalmente es ocupado por gente que pertenece a organizaciones de la sociedad civil. Y porque les explico un poquitito. Por ejemplo, cuando vamos a algunas cárceles del norte del país, son las cárceles donde hay mayor presencia de pueblos, de personas, de indígenas privados de libertad. Entonces, muchas veces designamos un escabino, que de vuelta es un experto voluntario, se le pagan los viáticos, digamos, y esa persona hace el acercamiento y el trabajo con los indígenas en la cárcel, y por supuesto genera un informe específico desde su expertise, digamos, desde su experiencia y de su conocimiento. También eso en esos casos específicos. También hay en otros casos en los cuales, por ejemplo, hemos llevado bomberos a que hagan el mismo trabajo. O sea, se van ellos son designados y tienen las mismas atribuciones que los comisionados. Somos 6 los comisionados de la Comisión Nacional, digamos, y al designar un escabino forma parte de la comisión y puede ingresar a cualquier lugar, tiene las mismas atribuciones que tienen los otros miembros y miembros de la comisión. Lo interesante, o sea, lo que también hicimos y nos pareció muy interesante, en localidades más distantes hemos designado escabinos y escabinas locales. ¿Y por qué? Porque muchas veces las personas que están en ese lugar conocen de alguna manera la situación, la lógica. Hemos trabajado bastante con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en calle, digamos, con personas en situación de calle. Entonces eso muchas veces también hacía que el acercamiento en la cárcel sea diferente, porque muchas veces se identificaban de algún espacio, pero a nosotros nos daba un valor, por decirlo, superior, o un valor agregado, mejor dicho, a la hora de monitorear esos espacios, también conociendo algunas lógicas, bueno, también en la zona norte el problema, que hoy ya no es más en la zona norte, sino que es en Paraguay, que es relacionado a las organizaciones criminales, tanto el PCC o el Comando Vermelho, o ya algunas organizaciones criminales locales que se organizan frente a ellos en la disputa del poder dentro de la cárcel. Pero esas personas nos han nutrido de información muy interesante, ya sea local o ya sea a nivel de su experiencia o su trabajo específico. La otra, después puedo profundizar algunas cosas, ¿verdad? Porque creo que conté muy pocas experiencias, hay un montón de experiencias de ese tipo de personas que han trabajado como escabinos o escabinas y después han sido y nos han facilitado información. Lo otro es que a nosotros también la ley nos autoriza, por decirlo de alguna manera, es a firmar convenios con organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de actividad, de cualquier tipo de actividad, inclusive habla de proyectos, investigaciones y otras cosas. El mecanismo desde su constitución en el año 2003 ha firmado cartas de intención y de apoyo a distintos proyectos para lograr financiamiento para trabajar en cuestiones relacionadas a la cárcel. Dijeron $1 millón, creo, y bueno, a nosotros los fondos OPCA nos dan $25.000, ¿verdad? Un poquitito menos, pero bueno, nosotros también somos un poquito más chicos, pero igual de alguna manera esa plata nos sirve para desarrollar. Se desarrolló, por ejemplo, una investigación muy interesante con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que es la organización de derechos humanos más importante en Paraguay. Es una nucleación de 35 organizaciones de la sociedad civil que trabajan distintos temas. Es una investigación muy importante sobre impunidad en caso de tortura. Paraguay tiene problemas gravísimos de impunidad, aparte de todos los otros problemas que podemos hablar, pero ahí hay muchos problemas. Se hizo una investigación muy buena con el apoyo del mecanismo. El mecanismo en esos casos brinda la asistencia
para la elaboración del proyecto, muchas veces para ingresar a las cárceles, para hacer las entrevistas o para ingresar o para acceder a las propias investigaciones judiciales. O sea, el mecanismo tiene la posibilidad de acceder sin restricción a esa información, no necesariamente la organización de la sociedad civil. Entonces, generalmente el mecanismo de alguna manera obtiene esa información para poder ser analizada de alguna manera por la sociedad civil y se hacen investigaciones en ese sentido. Y por último ya, también con otras organizaciones de la sociedad civil, pero pongo otro ejemplo, con organizaciones, por ejemplo, de niñez y adolescencia, ellos nos acompañan y nos asesoran en los monitoreos a cárceles de adolescentes, a hogares de abrigo, inclusive hasta centros de adicción. Han acompañado gente de la Coordinadora de Derechos por la Infancia y la Adolescencia, por los derechos de la infancia y la adolescencia, que es la CEDIA, que también es una organización que nuclea 30 organizaciones que trabajan con niñez y adolescencia. Y también otros convenios que hemos hecho, por ejemplo, con una organización, con la Red contra toda forma de discriminación, a los efectos de realizar un relevamiento y detectar y contactar y verificar la situación de las personas trans en el sistema. ¿Por qué? Porque en los registros oficiales las personas trans no figuran específicamente, están generalmente el director sabe más o menos, pero no hay un registro, no hay un tratamiento. Por más de que exista un protocolo de atención y una serie de cosas, hicimos esa alianza con esa organización también para que nos faciliten de alguna manera el acercamiento también, ¿verdad? Ahí como en la búsqueda de lograr mejor approach o mejor sinergia con las personas que están, con las personas trans en las cárceles en general, ¿verdad? Esto último es un proyecto, todavía no está en camino, pero sí ya hemos firmado acuerdos como en ese sentido. Comento como para que como ejemplo, porque es la estrategia que hemos tomado en ese sentido. Muchas gracias, Dante. Bueno, insisto, después la idea es poder abrir a preguntas, por eso también estamos siendo estrictas con el tiempo para los expositores. Bueno, ahora invitaría a hablar al doctor Padusak, juez, pero además integra el sistema interinstitucional de control carcelario, creo que no dije bien el nombre, que también integra el CELS como miembro ad hoc, pero bueno, el doctor Padusak es uno de los impulsores de ese sistema, el presidente es el doctor Hornos, pero nuestra idea con el doctor Padusak era poder preguntarle justamente cómo es esto de generar un monitoreo desde un espacio en donde la mayoría son magistrados del Poder Judicial, si entienden que ese espacio es distinto, yo creo que sí, adelanto, pero la idea es de escucharte, y qué cosas ven como diferentes justamente los monitoreos que pueden hacer otros organismos de control, ¿no? Y justamente traemos acá al sistema porque es uno de los organismos conformados por magistrados que hacen monitoreos y que funciona, o sea, que puede tener, o sea, que tiene un nivel de efectividad en lo que está haciendo. Lamentablemente en Provincia de Buenos Aires tenemos un sistema en donde los jueces tienen obligatoriamente que monitorear y muchas veces no está generando ninguna diferencia ni está siendo efectivo. Por eso traemos acá al sistema y al doctor Padusak en particular, que está presente en todos los monitoreos. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio de debate. Y comenzar diciendo que ojalá en el futuro no termine siendo un bicho raro como hoy me puedo llegar a sentir en esta mesa, casi como un zoológico donde vienen a conocer a un juez que va a la cárcel y dicta algunas medidas. Ojalá el día de mañana no termine como el Yaguareté extinguido y que sean varios los magistrados que hagamos esto. Pongo esto sobre el tapete porque es un punto crucial. De hecho, los debates
que yo tengo con muchos de los colegas que respeto por su trabajo jurídico que hacen todos los días al frente de tribunales orales o de juzgados, pero en el ámbito carcelario se consideran que no tienen ningún tipo de participación. Consideran que llegar a hacer eso los pondría a la par de ser administradores penitenciarios. Es absolutamente muy difícil hacerles entender que existe una normativa, digamos, hasta de índole constitucional, que pone en esa obligación. Pero lamentablemente, digamos, todavía no somos mayoría. En el último tiempo el cambio generacional, rompiendo con esa estructura bastante conservadora que es el Poder Judicial, ha originado que podamos, digamos, abrir las puertas a esta función, y así es como un poco nace este sistema de control y de seguimiento de las condiciones carcelarias. Este sistema, yo me atrevo a decir que a nivel país, sin ninguna duda, es único. Entiendo que incluso ha traído la atracción de distintos órganos internacionales, ya que cuando vino el comisionado encargado incluso del seguimiento de la Convención contra la Tortura, cuando vino a ver en la Argentina cómo estaba en esa etapa, cuando todavía ni siquiera se había podido instrumentar el Comité Nacional, se interesó por este funcionamiento de este sistema y quedó maravillado en cuanto a cómo los distintos operadores podían aportar su experticia, y que tenía un paso más sobre el comité, que es la actuación efectiva. La diferencia que tenemos nosotros básicamente en dar ese paso con el comité es que, más allá de hacer un informe o hacer una denuncia, nosotros podemos hacer una actuación efectiva. Y a eso es lo que en estos minutos a mí me interesaba resaltar. Cuando digo intervención efectiva es porque un fiscal va, que de hecho cuando va a hacer las auditorías con nosotros también va, puede incluso respetar, bueno, de hecho Roberto estudió mucho eso de la entrevista en forma aislada, de poder hablar con el interno, y llevar adelante lo que es propia su función. Es decir, poder hacer un informe, pero cuando tenía determinada información caliente, de llevar adelante lo que es la función del fiscal, hacer una denuncia, impulsar la acción. El defensor hace la entrevista y quizás es el abanderado en este cuestionamiento por la confianza que se da generalmente entre un defensor y una persona privada de libertad. Cosa que a veces el fiscal tiene que romper esa muralla, ¿no? Es el que lo acusó, por más que vaya él, que él no estuvo en el juicio, digamos, la figura del fiscal es el que lo acusó y el que prácticamente justificó que estuviera preso, y la figura del juez básicamente es el que le impuso la cantidad de años. Entonces siempre esa relación con el defensor es la que le permite y nos nutre a nosotros de información de lugares que nosotros llamamos calientes o problemáticos, para poder hacer correctamente una auditoría, por esa información que reciben ellos en forma privada. Y el juez es la orden, por eso es la diferencia con cualquier otro tipo de monitoreo. Nosotros hemos podido encontrar en estas auditorías cuestiones que se pueden tratar a mediano y largo plazo, y entonces hacemos una recomendación de lo que vimos, de lo que se podía cambiar, nos ofrecemos para trabajar en una mesa y cambiarlo, pero hay cuestiones que son absolutamente intolerables. Y ahí nosotros como jueces no podemos mirar para atrás y volver, porque somos la ley en ese momento. Y entonces, cuando esa situación se nos presenta, hemos tomado medidas en el momento, urgentes. Somos el juez de habeas corpus, para decirlo en cierta manera, dictando una orden. En muchos casos, esas órdenes con muchísima cautela, porque el servicio penitenciario en general es tramposo, es sordo, esconde. Entonces, cuando nosotros decimos, pero este pabellón no puede prosperar de esta manera porque le falta esto, doctor, díganos a nosotros a dónde lo mandamos. Inmediatamente cumplimos su orden. Y nosotros sabemos que eso es un llamamiento a la muerte, porque lo van a llevar a cualquier lado y lo van a dejar en forma desprotegida. De hecho, lo hemos vivido, esto no lo cuento como una cuestión
así anecdótica, sino que simplemente después de haber visitado un pabellón de aislamiento, de sanción, y haber hecho unas críticas severas a las condiciones en las que se estaban alojando y pedir que dentro de las 24 horas se normalizaran determinadas cuestiones, esa misma noche murió una persona ahorcada en ese lugar en forma extremadamente sospechosa. Tan sospechosa es que los videos que nos mostraron a nosotros para justificar que no había pasado nada y que le mostraron en ese momento a la Procuradora General de la Nación habían sido absolutamente adulterados, hasta ese nivel. Entonces, también, digamos, cuando hacemos esas órdenes es importante porque sí podemos hacer cesar situaciones de tortura. Por ejemplo, cuento esto como para que se entienda lo que es ir a hacer una auditoría y dictar una orden que no tolera mayor retraso. Cuando fuimos a la cárcel de mujeres, habíamos terminado nuestra inspección a las 9 de la noche y pasamos por el sector de sancionados. Y ahí el propio director nos dice, no hay nadie. No importa, lo queremos ver para ver en qué condiciones se dirige están en caso de que ustedes alojen a alguien. Abrimos y había una mujer. Una mujer que estaba golpeada y que no tenía ningún legajo de sanción ni nada. En ese momento, por esa auditoría, nosotros pudimos hacer cesar esa situación y hacer, obviamente, las denuncias correspondientes, incluso comunicarle al juez lo que estaba pasando. Esa misma noche también encontramos en lugares donde, digamos, yo voy a decirlo así, ¿no? La ley dice que es el Prisma, que es el lugar psiquiátrico de la unidad, pero para mí, sobre todo en mujeres, es el lugar donde la sanción a la mujer se le practica en forma psiquiátrica, ¿no? Y de hecho, en ese momento nosotros encontramos a una mujer desnuda en una celda de estas que tienen acolchado, denunciada de que había tenido un brote psicótico. Muy bien, pudo haber sucedido, no soy psiquiatra, entonces lo que hago es pedir la historia clínica y la orden de un psiquiatra médico que haya dicho, encontré este cuadro, mediqué con esto, hay que hacer esto. No había nada. Lo que nosotros habíamos corroborado con esa mínima maniobra era de la denuncia que teníamos de varias internas de que se utilizaba la sanción psiquiátrica como sanción habitual. La sacamos de ese lugar, la hicimos revisar por otro médico y pudimos solucionar el problema. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Cuando dice la última pregunta, aportes del Poder Judicial. Si el Poder Judicial no se compromete en estas tareas de auditorías y de ingresar a los pabellones, nos transformamos básicamente en un socio de la tortura. Porque los demás organismos van a luchar para tratar de entrar, pero no tienen la fortaleza que tenemos nosotros para entrar hasta el rincón más oscuro. De hecho, miles de veces nos han dicho que no, y nosotros entramos igual. Incluso a veces bajo la amenaza de que por razones de seguridad nos puede pasar algo. Dijimos, bueno, que vengan los 20 de requisa, no hay ningún problema, pero vamos a hablar. Vamos a hablar. Por eso hemos visto requisas, porque hemos entrado en el lugar en pleno momento de la requisa, como todos sabrán que le habrán contado, nosotros los vimos con nuestros ojos. Desnudez, palpado, rotura indiscriminada de sus cosas. Y lo más importante de terminar esta cuestión, y después en todo caso le amplío para lo que me quieran preguntar, es el informe final que uno vaya a hacer. Más allá de la orden para solucionar, es el informe, porque la acumulación de los informes es lo que nosotros nos ha permitido dictar recomendaciones. Quiero aclarar, porque quizás usted no va a entender, nosotros no estamos en ningún organigrama. ¿Pertenecemos al Ministerio de Justicia? No. ¿Pertenecemos a la Cámara Federal de Casación? No. ¿Pertenecemos al Ministerio Público? No. No pertenecemos a nadie. Esto nació de una mesa como esta, donde se había invitado a fiscales que trabajaban en auditorías. Yo antes trabajaba muchos años, fui defensor oficial y integré la Comisión de Cárceles de la Defensoría General. También se llamó a esa mesa, se llamó al CEL, se llamó al Colegio de Abogados. Dijimos, todos estamos entrando a las cárceles y no estamos unificando información. Juntémonos,
veamos cómo lo podemos hacer esto juntos. Y cada uno mantuvo su independencia, ¿no? Cada uno sigue yendo a la cárcel de la manera que tiene que ir, pero cuando vamos como institución, como sistema, nos respetamos este protocolo de poder hacer después un informe que pueda reflejar todo lo que vimos con fotografías y una recomendación específica, ya sea al director, a los jefes de áreas, al Ministerio de Justicia, al Director Nacional del Servicio Penitenciario. A veces hemos hecho hasta el Ministerio de Salud, depende a dónde esté dirigida la recomendación. Eso es lo más fuerte e importante de hacer. Nosotros, incluso dentro de una de las recomendaciones, con esto cierro, habíamos puesto de que ojalá las provincias repliquen el modelo, porque nosotros somos muy fuertes en el sistema penitenciario federal, un poquito más débiles cuando ingresamos a las unidades de provincia, porque ahí ya no es mi jurisdicción. Es de la provincia incluso. Cuando nosotros fuimos a Córdoba, casi entramos pidiendo permiso, ¿sí? Bueno, nos trataron mal, pero entramos. Eso es lo importante, que entramos. Entramos y además salimos, y esto también es importante, pido perdón por esta extensión, pero también la visión de la persona que viene de afuera de esa provincia. Porque yo tengo muchos colegas que están en esa jurisdicción y me niegan lo que yo vi, pero me lo niegan enfáticamente hasta tal punto de enojarse. Me dice, vos en 15 minutos de una auditoría viste lo que yo todo el año que voy a la cárcel. Y bueno, quizás porque lo veo de afuera. Te lo digo así con humildad, no me quiero enojar con vos. Pero lee mis informes y ahí después criticámelo, qué es lo que vi o no lo vi. Entonces a veces también esta visión interdisciplinaria que viene de afuera para las provincias es enriquecedora. Lo más importante es que el Poder Judicial se comprometa porque esa es la herramienta. Lo demás yo no lo desmerezco, todos suman, todos aportan, pero sin un aparato de Poder Judicial la tortura va a avanzar descaradamente, ¿sí? Y va a agotar a los demás operadores. Por eso nosotros en la última propuesta habíamos pedido de que realmente la Corte Suprema se comprometa a través de la creación de una Secretaría Penitenciaria. Tiene la Secretaría de la Mujer, tiene Secretaría de la Niñez y no tiene Secretaría Penitenciaria. Entonces, para mí eso es una grave falencia, que incluso, podemos decir, con sus falencias, pero los superiores tribunales de justicia del interior, que serían como la Corte Suprema de cada provincia, tienen secretarías penitenciarias. Con lo cual creo que esta es una falencia. Bueno, no me excedo más. Muchas gracias. Pido disculpas, pero está muy interesante, pero en este momento me voy a tener que ir. Ahí dejo mi contacto a través del CES, podéis obtener mi contacto para cualquier situación. Gustavo, muchas gracias. Hasta luego, éxito. Muchas gracias. Bueno, gracias Sergio también por tu participación. Digo, acá está Eva de la organización Yo No Fui, en su momento cuando fuimos después de la represión del 8 de marzo a la cárcel con el sistema. Justamente una de las cosas que tuvo que hacer Hornos, el otro juez, que es el juez de casación, es salir a la puerta para que las compañías de Yo No Fui puedan ingresar porque el servicio no las quería dejar entrar. Digamos, es la fuerza que un magistrado a veces tiene y que a las organizaciones nos cuesta más, ¿no? Ese día fue bastante bravo. Bueno, ahora quería dar la palabra al doctor Jorge Benesperi, defensor de Chubut, defensor adjunto general de Chubut, y con él también, digamos, siguiendo la temática de Sergio, la Defensoría de Chubut hace años que viene trabajando este tema, es de las más comprometidas en estas cuestiones, entonces poder plantearle, o preguntarle, mejor dicho, qué cosas ve desde ese primer trabajo que hicieron y de lo que vienen generando en la provincia, que son importantes en función del rol que ustedes ocupan como defensa pública. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a todas y todos. Gracias. ¿Funciona? Hola. Hola. Bien, gracias a Gustavo por la invitación, al CELS, a la Comisión y a la Unión Europea también, que se fue. No, la idea que a nosotros se nos ocurre comentar como experiencia desde una institución pública como es la Defensa Pública de la provincia de Chubut
que integra el Poder Judicial de la provincia del Chubut, está en la Constitución de la provincia del Chubut y está dotada de autonomía funcional. Este es un rasgo distintivo y que nos permite a nosotros como institución desplegar ciertas acciones en el ámbito de nuestra competencia específica, dentro de ello en el ámbito carcelario o en la salvaguarda de los derechos de las personas, de los presos y condenados dentro del ámbito del Poder Judicial de la provincia del Chubut. Y comparto lo que decía el colega Sergio Pazuc, que hay jurisdicciones en que es difícil entrar en una competencia distinta. Nosotros a veces se nos hace difícil entrar en la unidad 6 de la ciudad de Rawson o en la unidad 14 de la ciudad de Esquel, que son jurisdicciones federales, independientemente de que entramos, haciendo planteamientos, gestionando, igual entramos a esos lugares, pero no es competencia provincial, es federal, y como a ellos les pasa con el ámbito provincial, nos pasa a nosotros en forma inversa. La autonomía que nos da la Constitución a nosotros nos permite desplegar determinadas acciones que en otras provincias la defensa pública como institución no puede hacer, o que ciertas organizaciones de la sociedad civil tampoco pueden hacer. En la provincia de Chubut, lamentablemente, no tenemos organizaciones de la sociedad civil organizadas regularmente que puedan colaborar con nosotros en el monitoreo de los lugares de detención. Así que desde el año 2002 aproximadamente, que fue cuando se cubrió el cargo de defensor general por primera vez en la provincia, se empezó a diseñar una política institucional vinculada con el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad. Y en esa lógica se trabajó sobre 4 lineamientos básicos. Uno es la creación del banco de casos de torturas, otro es el registro semestral de presos. El otro punto de interés es las querellas, representar a personas víctimas de violencia institucional o de torturas como querellantes dentro del ámbito de la defensa pública. Y el cuarto punto está vinculado con el monitoreo de los lugares de detención. Allí por el año 2008 elaboramos un manual de monitoreo de casos de tortura, siguiendo el libro de las guías de las buenas prácticas, y establecimos una serie de planillas de recolección de información, que es la herramienta que nos permite a nosotros obtener información de primera mano. Ese trabajo tuvo un antecedente que eran las reuniones previas y el ejercicio o el adiestramiento de nosotros mismos como integrantes de la defensa pública, de cómo elaborar y cómo abordar un lugar de encierro dentro del ámbito de la provincia de Chubut. Cualquiera sea el lugar que esté en la provincia de Chubut, ya sea en los lugares cabeceras de partido, donde hay un poder judicial, o en aquellos lugares donde solamente hay una comisaría, pero hay un lugar de detención también. En estos lugares que ustedes conocen, como es más o menos en el mapa, como es la provincia de Chubut, una de las más extensas del país, y tiene lugares donde hay una comunidad con 500 habitantes, 300 habitantes, pero hay una comisaría, hay un juez de paz y está el comisario o un subcomisario y no hay nada más. Y en esos lugares la defensa pública puso un abogado, no un abogado, una oficina de la defensa pública con un responsable que era un referente de la comunidad. Esas personas también participaron en el preparado de cómo deberíamos hacer un monitoreo en los centros de detención. Y con esto elaboramos las planillas, y esas planillas se fueron cambiando y adaptando de acuerdo a las exigencias y las demandas que cada año nosotros detectábamos que habían puntos problemáticos dentro de los lugares de detención o a instancias de reclamos de los mismos internos. Y así, año a año, fuimos modificando. El primero estuvo relacionado con 4 ejes temáticos, que eran el espacio físico que había dentro de los lugares de detención, el trato que recibían los presos y el trato que el personal policial o de custodia le daba hacia los internos o le daba también al personal que iba a hacer las visitas. Los siguientes monitoreos fueron orientados o
planificados de acuerdo a la necesidad de ese momento. Algunos vinculados con los lugares de encierro para mujeres, otros para adolescentes o niños, otros que estaban vinculados con el hacinamiento específicamente, otros con los medios de control ignífugos que hay en los centros de detención, porque lo que detectábamos era que para nuestra provincia y con nuestra población, que es aproximadamente hoy en día 600.000 habitantes, es poco, si mirado en contexto de provincia de Buenos Aires, otras provincias, en términos porcentuales, a nosotros nos arrojaba que había muchas muertes por asfixia, por incendio en los centros de detención, y no había medios de control ni el personal de custodia estaba preparado para asistir en esas circunstancias. Entonces, uno de los monitoreos tenía que ver con estas herramientas que nos permitían a nosotros, una vez relevado, sentarnos con el ministro del área o con el secretario del área para decirle este es el problema que nosotros detectamos, estas son las acciones que se pueden hacer y esto es lo que le pedimos al Poder Ejecutivo que despliegue las herramientas para que esas situaciones de vulneración no sucedan. Y en esto hay que ser honestos con uno mismo, que en algunos casos las soluciones pueden tener un resultado favorable y en otras el seguimiento o la incapacidad de seguimiento de las acciones o de los reclamos, propios a veces por la escasez de recursos y porque el monitoreo no es no tenemos el comité o un organismo como el comité en la provincia de Chubut, sino que es una función que asumimos los defensores públicos, que tenemos que estar con el caso del día a día, tenemos que estar también vinculados con problemas de menores y de minoridad, de familias, civiles, problemas económicos, sociales. Con ese mismo personal que trabaja la defensa, también son los que van a hacer los monitoreos con el órgano de revisión ahora. Es la misma gente que se diversifica y va a hacer determinados trabajos. Entonces, el gran problema que nosotros hoy en día detectamos dentro de este trabajo de monitoreo, que lo hacemos en forma regular, constante, y lo seguimos en la medida de nuestras posibilidades, es lograr que las políticas públicas, a través de los informes que nosotros elaboramos y que les hacemos llegar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo también y al Poder Judicial en su conjunto, puedan tener un sostenimiento en el tiempo y puedan tener alguna revisión de las acciones que denunciamos como violatoria de los derechos humanos. Y a consecuencia de esto, otra de las herramientas que a nosotros nos permite controlar o servir como órgano de control en estas situaciones es la posibilidad de constituirnos como querellantes en el ámbito penal, en representación de las personas que denuncian y que quieren denunciar violación de derechos humanos. Y en esto es un programa que se llama Programa de Prevención de la Violencia Institucional, que dentro de ese programa funge los abogados como querellantes, que es algo inédito dentro de la defensa pública, que a veces estamos con el mismo compañero en el mismo escritorio, defendiendo uno al personal policial y el otro siendo el abogado que está querellando, pero bueno, dentro del respeto, del profesionalismo y de la especialidad que tiene el cargo de defensor público, no tenemos conflictos internos como para poder desarrollarlo. Así que con cuatro ejes, me falta mencionar el tema del informe semestral de detenidos y el informe semanal de detenidos. Cada 6 meses y con cortes al 31 de mayo y al 31 de octubre, hacemos un relevamiento de persona a persona que está en los centros de detención de la provincia. Así que al 31 de mayo y al 31 de octubre sabemos exactamente quién está detenido y en qué lugar está detenido dentro de la provincia de Chubut, de dónde viene, quién es su familia, si pertenece a pueblos originarios o no, si tiene educación primaria, secundaria o terciaria, si tiene trabajo o no, qué edad tiene, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, dónde está su grupo familiar y dónde saldría a vivir luego de que termina con su condena en centro de encierro. Y tenemos también un informe semanal, que eso nos permite a nosotros un informe semanal de la cantidad de presos que tenemos al día lunes de cada semana. Eso tiene que ver con cuántos colchones hay en la provincia de Chubut y cuántas personas efectivamente están encerradas en la provincia de Chubut. Y eso es una herramienta que les sirve a los defensores cuando van al día martes a discutir una detención y prisión preventiva
ponerle al juez sobre el escenario y sobre el escritorio la imposibilidad de alojar personas en centros de detención porque si no estaría incurriendo en hacinamiento. Y muchas veces nos ha pasado situaciones críticas que, como decía recién el compañero, los jueces no quieren ir a los centros de detención. Entonces pedimos una interrupción de la audiencia y constituirnos todos en el lugar de encierro para que el juez vea y el fiscal también, que generalmente no son muy adeptos a ir a los centros de detención los fiscales, que son quienes piden que las personas vayan presas, para que puedan observar de primera mano cuál es el lugar en donde quieren apilar una persona arriba de otra, porque en definitiva no hay lugar. Si hay un colchón o hay 2 colchones en 2 metros cuadrados, no se pueden poner 4 personas. Entonces, esa es otra herramienta que desde la defensa pública nosotros elaboramos como forma de atacar esta problemática. Pero reitero, el gran problema que nosotros detectamos, o uno de los problemas que nosotros detectamos, es la imposibilidad de sostener en el tiempo el mantenimiento del reclamo y que tenga una solución por parte del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Gracias. Bueno, gracias Jorge, perdón el papelito mala onda, pero me toca ese lugar horrible hoy. No voy a ocupar más este lugar, lo digo ahora. Bueno, ahora la idea era invitarlo a Roberto Cipriano García para que desde la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires nos pueda decir, bueno, también es un organismo que viene hace años trabajando el tema y con el que venimos discutiendo estas cuestiones. Entonces, básicamente, para no volver a los debates anteriores, lo que le preguntábamos a Roberto era qué cosas nuevas, qué situaciones han aprendido que funcionan mejor de distinta manera, etcétera, nos puede traer hoy para el debate y la discusión general. ¿Tenés micrófono? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, como decías, Eva, bueno, saben, en 2002 la Comisión decide crear el Comité contra la Tortura. Ahí empieza, en principio se hace un registro muy primitivo de casos de tortura. En 2004 se presenta el primer informe anual y en 2005 empieza el monitoreo a lugares de encierro. Hoy estamos monitoreando cárceles, comisarías, manicomios y cárceles de jóvenes. Inspecciones de distinto tipo, periódicas, de emergencia, temáticas. Lo primero que me parece rescatar de toda esta experiencia es haber conservado, fue una concepción inicial en la tarea y lo sigue siendo y cada vez con más convicción, haber conservado la idea de que siempre en el centro del monitoreo tiene que estar la víctima, digamos, ¿no? O sea, el monitoreo tiene que estar centrado en la víctima y todo lo que se haga tiene que estar pensada desde una sensibilidad especial que muchas veces muchas compañeras y compañeros lo traen y otras veces hay que trabajar también con los equipos y desde una concepción también ético-política de defensa de los derechos humanos, de lucha contra la tortura y de intentar todo el tiempo en el accionar revertir esa realidad. Y también que esa intervención ha sido siempre desde la palabra de la víctima. La fuente primaria de toda intervención de la Comisión ha sido esa, la víctima. En todo caso, las agencias penitenciarias o de custodia son fuentes secundarias que solo nos permiten tener ciertos elementos para seguir, digamos, profundizando en las estrategias que nos vamos dando. Lo segundo, por ahí confirmado también con el paso de los años y que ha sido una discusión larga en muchas mesas como esta, ha sido que el monitoreo no puede ser solo una instancia de observación. Es principalmente, o debe ser para nosotros, de nuestra concepción, una instancia de intervención. Es decir, cuando se monitorea, necesariamente se interviene. La propia entrevista, obviamente, es una forma de intervención que modifica la subjetividad de la persona entrevistada, en principio en función de los elementos que le aportamos, de cuanto a sus derechos y demás, en punto a la naturalización muy habitual que hay de la víctima sobre sus padecimientos. Y el monitoreo, es decir, aquellos que monitoreamos también debemos partir de ese lugar, digamos, ¿no? La decisión también institucional de intervenir en la reja, ahí, en lo que se pueda, intervenciones que tienen que ver con, bueno, denunciar judicialmente algún hecho grave, pedir que se constituya un fiscal, pedir el traslado de una persona, etcétera, y una intervención posterior que, insisto, no está solamente ubicada en el lugar del informe que va a recomendar, sino justamente en una acción que va a provocar una intervención por la magnitud de la provincia de Buenos Aires, siempre pensada desde el Poder Judicial, digamos, ¿no? Un habeas corpus colectivo, denuncia, etcétera. Es decir,
no creemos que los mecanismos solamente deban recomendar y deban estar para recomendar, sino que deben ser herramientas que permitan la intervención para la modificación concreta muchas veces de la violación de derechos humanos que se está registrando. Eso es lo que permite construir legitimidad también de cara a las personas privadas de libertad. El concepto de prevención siempre es un concepto amplio, muchas veces no definido. Nosotros pensamos que la denuncia también es parte de las tareas de prevención que se dan los organismos. Y también me parece como desafío para estos espacios, digamos, que yo creo que nosotros creemos que los estándares internacionales, el protocolo facultativo, los tratados internacionales, no tienen que ser un límite, sino un punto de partida en nuestra intervención. No tiene que ser algo que nos acote, que nos encorsete, sino algo que nos permita hacer algo más, ir un poco más allá. Es decir, no ajustarnos a definiciones internacionales, de protocolos, muchas veces pensadas para otras realidades, no para la nuestra, y sí por ahí potenciar toda la experiencia y recorrido que tenemos. Yo creo que en Argentina tenemos un gran cúmulo de experiencia, de trabajo de los que estamos acá y de muchas otras organizaciones, que tenemos incluso que capitalizar, que hay que sistematizar y que hay que dar esa discusión también en esos organismos internacionales. Muchas veces vienen organizaciones no gubernamentales extranjeras que vienen con una idea, con una propuesta, con una impronta, que parece que es la verdad revelada, la del saber. Yo creo que estamos en condiciones de discutir y de plantear las cosas que nosotros venimos viendo y relevando, para poder, digo, esta experiencia, sistematizarla, escribirla y que le pueda servir a otros incluso. Es decir, tenemos muchos elementos para definir esas realidades que vamos trabajando y vamos viendo, ¿no? Por otro lado, también el monitoreo debe incluir justamente no solo a las agencias de custodia, a los servicios penitenciarios, etcétera, sino también a los operadores judiciales. Gran parte del problema, ya lo dijeron justamente mis antecesores, gran parte del problema es la justicia, ¿no? Y cómo la justicia se convierte en cómplice, además de cómplice, digamos, en parte, digamos, de la elaboración de todas estas situaciones de violaciones a los derechos humanos. Las visitas judiciales en la provincia, como decía Eva, creo son muchas. Hay más de 500 funcionarios judiciales todos los meses circulando por los lugares de detención y no pasa nada, digamos. Para lo único que sirve es para que el Estado, cuando va a los organismos internacionales, diga que es un Estado de puertas abiertas y que los funcionarios judiciales, si no ven las cosas que nosotros estamos haciendo, será porque nosotros nos equivocamos o tenemos la mirada distorsionada. Creo que también un desafío, nosotros hemos centrado muchas veces el monitoreo en cuestiones de la tortura, que es una práctica sistemática, también, bueno, cuestiones sobre población, hacinamiento, condiciones. Me parece que un desafío y que estamos justamente planteando de cara a la nueva etapa que se nos viene. Ustedes saben que la comisión ha sido designada como el mecanismo local de prevención de la tortura en la provincia de Buenos Aires hace pocos días. Es el tema de la corrupción. Creo que hay que mirar y poder investigar y el tema de la corrupción, que es un elemento central sobre el que se sustenta muchas de las intervenciones y los padecimientos de las personas detenidas. Mucho tiene que ver con eso, con el negocio, con y en ese punto también ha sido valioso y ha sido un aprendizaje. Nos llevó mucho tiempo la construcción de registros propios. El Estado provincial no construye información, cuando la construye no la comunica, es mala, de mala calidad. Nos llevó mucho tiempo construir. Me parece que en eso es importante poner en común registros. Tenemos un programa de análisis de información que construye mucha información, que se publican los informes anuales. Ya vamos por el informe anual número 13. Y hemos también construido el Registro Nacional de Casos de Tortura, que releva casos del sistema federal con la Procuración Penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, junto con el GESPID también. Me parece que esas son experiencias que está bueno compartir y socializar porque nos enriquecen a todos y nos pueden aportar a todos. Y después lo otro también indispensable creo es la posibilidad de contar con equipos multidisciplinarios, digamos, ¿no? No alcanza con solo abogados o con pensar un esquema de formación constante, cosa que cuesta mucho cuando estás todo el tiempo interviniendo. Y en el riesgo también para los equipos algo a trabajar y que es un desafío sobre la naturalización y normalización de la propia práctica. Ese creo que es un problema también que tenemos que tener en cuenta permanentemente, porque digo, estar todo el tiempo en lugares que son realmente infiernos muchas veces nos lleva a endurecernos y a dejar de ver o percibir cosas que se nos empiezan a escapar, digamos, ¿no? Como parte de la experiencia. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Roberto, también por cumplir con el tiempo. Yo porque quiero abrir, veo tanta gente. Bueno, y ahora nos reservamos la palabra para nosotras. Quedamos... La idea, la dejamos descansar a Graciela, así que ahora le vamos a pedir a ella que nos cuente, ya que muchas veces cuando hablamos de monitoreo nos centramos mucho en cárceles, en comisarías. Bueno, tenemos la posibilidad de tenerte acá,
Así que la pregunta era, ¿qué cuestiones vos ves que son particulares de un monitoreo en lugares de salud mental o desafíos que ustedes ven, pero más que nada que nos puedas contar y abrir ese lugar que en el CELS decimos que bueno, los lugares de encierro son lo peor que hay, digamos, son ese lugar al que uno le cuesta bajar, pero cuando baja ve el infierno, y si a eso se le suma que son lugares de salud mental, muchas veces es aún peor. Me ha tocado ir a Melchor Romero y he visto cosas realmente espantosas. Así que bueno, Graciela. Yo voy a tratar de ser muy concreta debido a la cantidad de disertantes que ya ha tenido la mesa y para posibilitar el diálogo. Pero algunas cosas que me parecen puntuales que quizás después podamos a lo mejor hablar, que tiene que ver que sí, todos hacemos monitoreos. Y todo el mundo trata de sistematizar el monitoreo. La cuestión es qué se ve en el monitoreo, qué es lo que se está mirando en el monitoreo muchas veces. Y yo recordaba justamente la unidad 6 y Prisma, para vincular, nosotros no estamos dentro de lo que es el tejido penal habitualmente, ahora cada vez más, con inimputables, por ejemplo, que es una lucha específica, pero no me quiero ir de dos monitoreos concretos que llegaron, uno que puso en cabeza de la Secretaría Ejecutiva, o sea, mi persona, la Secretaría Ejecutiva, un procedimiento donde íbamos con Gendarmería, con la Autoridad de Aplicación, con la Secretaría de Derechos Humanos, con la Procuración, para la cárcel de mujeres, de 6 a la 20. Entonces nosotros fuimos a monitorear los dos dispositivos de salud, uno Protin, de mujeres, y el otro, el dispositivo específico de salud mental. Entonces, cuando nosotros, supuestamente ese dispositivo aplica la ley de salud mental, porque la primera cuestión es, ¿qué ley se aplica? O sea, ¿bajo qué atención a la salud está una persona que está dentro del sistema carcelario? ¿Aplica la ley de salud mental? Esa es la primera cuestión. Y si aplica la ley de salud mental, tiene que aplicar sus estándares y su normativa, ¿no? Digamos, todo lo que implica el abordaje. Cuando nosotros vamos, aparte de haber intentado maquillar como se hace siempre, yo he sido jueza 13 años, así que algo de experiencia tengo. Yo hice el pasaje al revés. Yo tomé la decisión al revés de salirme de lo que era mi función para poder trabajar en lo que estoy haciendo ahora. Entonces esa experiencia también me sirve para tener mirada. Y cuando fuimos, digo, bueno, queremos ver a las mujeres. Y cuando empezamos a conversar con ellas, en realidad lo que observamos que hay de salud mental nada, porque lo que había en Protin era, digamos, un refugio, una población de refugio, que ante las eventualidades que puedan tener en el sistema en la población, o con la población o con las carceleras, se refugian en Protin, y además después tienen todo el tema del cómputo de la pena, de la interrupción y toda esta cuestión, pero lo que menos había ahí era una cuestión para abordar la salud mental. En el dispositivo específico de salud mental, la aplicación era estrictamente carcelaria, es decir, la atención de una persona que está con una situación de riesgo cierto inminente tiene que ser abierto. Tiene que ser acompañada, tiene que ser con apoyo. Y estaba 24 horas encerrada en un cubículo, la mujer con la que estuve, y si esa celda se abría, las otras inmediatamente se cierran, entonces, bueno, como ustedes lo saben, y queda todo el mundo encerrado. Digamos, eso es lo que nosotros monitoreamos. Entonces, porque la definición es, entonces el abordaje y la atención, ¿dónde tiene que estar? Eso primero que nada, ¿cómo se califica? ¿Eso es maltrato del Estado? ¿Eso es tortura por parte del Estado en relación a la atención? En otro supuesto, la unidad 6 de Rawson, nos preguntan, entró un psiquiatra muy jovencito, el hecho de que haya un psiquiatra tampoco garantiza nada. Eso es otra discusión en lo que es el tema de lo que es la salud mental. Hay mucho desconocimiento, lamentablemente, por quienes dan órdenes o pueden ordenar en el momento, pensando que un psiquiatra es el que salva la situación, ¿no? Porque hay que saber el diagnóstico, y muchas veces el diagnóstico es lo menos importante en una situación determinada.
Y con este chico que fue con este psiquiatra, le quitó las benzodiazepinas. Que aparte es una cuestión muy pueril, porque quitar las benzodiazepinas dentro de la cárcel es provocar lo que sucedió, que hubo repetidos suicidios por parte de los internos a consecuencia de esa situación, y porque por más que se quiten las benzodiazepinas, las pajaritas siguen estando. Entonces es la hipocresía del sistema carcelario y cómo genera el maltrato el sistema, y sobre eso no se trabaja. O sea, acá hay un problema muy grande que tiene que ver con los monitoreos, que es ¿qué es el control de legalidad? Nos conformamos con ir a ver y a contar gente y a ver si cuántos se mueren y cuántos, o efectivamente empezamos a hacer un trabajo de monitoreo que tiene otros estándares, que revisa otras cuestiones, que tiene que ver con el consentimiento informado, si estamos hablando de aplicación de la ley y esto está vinculado con el ejercicio de derechos, bueno, una cantidad de complejidad terrible que tienen los lugares de detención, podríamos decir que todavía existen en algunos monovalentes. Nos pasó en Córdoba, sabemos las particularidades que tiene Córdoba, donde yo llego a la 1 del mediodía con una pequeña comitiva de profesionales de la interdisciplina, que no había psiquiatras, sino que eran psicólogos que me acompañaban, y cuando escucho, simplemente por la experiencia de tantos años de recorrido, eran 500 personas en silencio. Entonces le pregunto al médico de guardia por qué estaba en silencio 500 personas. Me dice, porque vio cómo son los locos. Los locos o quieren caminar todo el día a tomar mate o se quieren acostar. Entonces, ¿qué hacen? Los duermen a todos. Y ahí estaba todo el mundo dormido a esa hora. Y esto está absolutamente naturalizado. Quienes derivan es el Poder Judicial, entre otros, como en las comunidades terapéuticas nos hemos encontrado que quien deriva es el Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, digo, ¿cómo monitoreamos? Me parece que esa ha sido una preocupación que hemos ido nosotros trabajando a partir de la experiencia que nos ha ido modificando también, y tratando de analizar nuevos estándares de monitoreos, porque por eso hablamos del sistema, de que mientras uno no afecte el sistema, vamos a seguir y cada vez más va a haber más monitoreo, más cuenta, más registro, pero en realidad la situación va a seguir siendo exactamente la misma. Si nosotros cuando llegamos, por suerte hemos logrado una institucionalización que hoy no se discute en materia, por ejemplo, de cerrar cuántas salas de aislamiento encontramos. Pero en realidad no tenemos imperium. Lo que tenemos es fuerza institucional, pero no tenemos imperium, porque nosotros tendríamos que ir y hacer un proceso para que se cierre. Bueno, con la sola resolución de la Secretaría Ejecutiva es suficiente hasta este momento para poder cerrar todas las salas de aislamiento que encontramos. Pero está la sujeción, y la sujeción está avalada por todo el sistema. Porque como sanitariamente no está prohibida, entonces la sujeción, que es terrible, una tortura, cuando uno encuentra a un nene de 6 años, todo de pies y manos y adormecido con éter, ¿de qué estamos hablando? Y entonces voy a hablar con un juez y me dice, esto no es una cuestión mía, esto es una cuestión de los médicos, yo no tengo nada que ver. Y esto sigue sucediendo hoy. Después se quiere banalizar en la discusión de si de electroshock sí o electroshock no, cuando ya está superada esa discusión. Y donde tenemos un país dividido, si uno va hasta el paralelo 42, el electroshock no existe. Del paralelo 42 para arriba, más cercano a la montaña, el electroshock es la única medida posible para aplicarle, y es el sistema sanitario el que responde a eso. Entonces nosotros intentamos monitorear marcando principios. Y esos principios tienen que ver con la territorialidad, con que esta discusión, si la atención tiene que ser intramuros o extramuros, porque si estamos hablando de derechos y estamos hablando de la ley de salud mental, la verdadera discusión se presenta ahí, dónde es el tejido de atención y cómo se establece un tejido de atención dentro del sistema carcelario. Bueno, esas son todas las cuestiones que estamos tratando. Nosotros hay muchísimo para poder hablar, pero que intentamos, bueno, con la Comisión con la Memoria estamos teniendo, por suerte, una historia común, o nosotros los seguimos a ellos, o ellos nos siguen a nosotros, no sé, pero siempre estamos juntos en las barbaridades que suceden, por ejemplo, con comunidades terapéuticas, reservorios que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe que hay como zona liberada en la provincia de Buenos Aires,
y que produce muerte. O sea, no es que estamos hablando de un maltrato, ¿no? Como para jerarquizar el maltrato o la tortura. Estamos hablando de muerte. Y sin embargo, se sostienen. Y cuando fuimos, la derivación es del propio Estado. Entonces, es ahí donde nosotros intentamos llevar los informes de monitoreo, que en apariencia, para quien tiene que resolver una cuestión inmediata, es como muy grandilocuente el monitoreo, pero que va horadando el sistema y finalmente está haciendo que haya niveles de adecuación en cumplimiento estricto de la ley. Era más o menos eso y después. Bueno, muchas gracias, Graciela. Ahora, por último, ya después abrimos a preguntas o observaciones. Vamos a dar la palabra a Susana Racosta, de la organización La Cantora, un poco en representación de distintas organizaciones que estamos acá presentes, para que nos cuente justamente eso, cómo desde las organizaciones de derechos humanos también se controla, se monitorea, se le da volumen a la voz de los detenidos, de alguna forma, y con un trabajo también del adentro y del afuera muy fuerte que La Cantora hace regularmente. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Lo primero ¿cómo nacimos? Nacimos con una pregunta hace 38 años, con una compañera, que nos miramos y dijimos, después del punto final, la obediencia debida, el fracaso de los juicios de lesa en ese entonces, por el año 90, 91 nos preguntamos dónde estaba el aparato represivo de la dictadura. Y así creo que con buscando la respuesta a esta pregunta, nace lo que hoy se conoce como el colectivo La Cantora o Radio La Cantora o la Asociación Civil La Cantora, que fue un instrumento legal que sacamos como 15 años después para poder tener cierta legalidad, golpeándole la puerta con los pies o con las manos a los jueces y que nos digan quiénes son ustedes. Nosotros decíamos somos esto y teníamos esa chapa, porque además casi ninguno de nosotros, por suerte, ya que hay tantos y tantas acá, no somos abogados ni abogadas, somos comunicadores, somos psicólogos, sociólogos, somos liberadas, liberados, presos, presas. Nuestro colectivo, en su gran mayoría, en un 80, diría por ciento, un 90%, está constituido por personas privadas de libertad. Y hoy, después de tantos años, por liberadas y liberados. Compañeros y compañeras a los que hemos acompañado, hemos cumplido varias perpetuas, decimos, con mis compañeros. Yo personalmente he transitado varias perpetuas. Si estamos aquí después de tantos años es porque claramente, habiendo instituciones estatales, ONGs rentadas, donde el tema de la tortura es un tema que podemos hablarlo cotidianamente en distintos ámbitos, quiere decir que hemos fracasado claramente porque tenemos niveles de superpoblación exasperantes que nos dicen que no tenemos que ir a monitorear ya con los niveles de superpoblación que tienen los contextos de encierro. Estoy hablando de institutos penales de menores, estoy hablando de psiquiátricos, estoy hablando de cárceles. Ya uno puede diagnosticar que hay tortura. Tortura es estar apilados en esas celdas infames, inmundas, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque creo que no hay ni una provincia que podamos rescatar que diga que tiene un sistema penitenciario que respete mínimamente las normas internacionales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros y nosotras? Vaya paradoja, hace 38 años no se hablaba tanto de la cuestión de género, ni éramos tan feministas, pero fuimos mujeres las que iniciamos este proyecto. Es Viviana Becker y yo, éramos dos locas nomás, que estábamos buscando el aparato represivo, tal vez por todo lo que nos había pasado y por el cementerio que teníamos alrededor. Y entonces nacimos a la luz en el motín del año 93, donde las personas privadas de libertad ganaron el 2x1, como una condena a la justicia por su demora, y allí nosotras
En particular, utilizando mi rol de comunicadora popular, comenzamos a salir al aire en radios prestadas, con antenas prestadas de radios comunitarias. Nosotras nacimos en la unidad 4 de Bahía Blanca. Cuando yo regresé del exilio, volví a la ciudad y ese techo de esa cárcel me remitía a todo lo que nos había ocurrido. Y entonces empezamos a pergeñar con Viviana un modo de entrar cuando no habían organismos, no habían organizaciones, no habían instituciones que trabajaran el tema de la tortura o del aparato represivo. Entonces buscamos alternativas, tardamos 2 años para poder ingresar y ingresamos porque nos dieron la venia a las personas privadas de la libertad que habían tomado las cárceles de toda la provincia y que luego se encadenó a nivel nacional, porque escuchaban mis transmisiones a los canales de Buenos Aires sobre qué era lo que estaba ocurriendo en el motín. Y ese fue el salvoconducto que tuvimos para que ellos nos reciban. Entonces, luego ellos nos hicieron ingresar a las cárceles, a veces negociando paz por talleres de comunicación popular, organización por comunicación popular. Así fue como arrancamos. ¿Cómo le dimos visibilidad? Cuando las radios comunitarias nos empezaron a prestar las antenas, creció el proyecto de comunicación popular y eran las personas privadas de la libertad las que peleaban adentro para que nosotros entremos a los talleres. Y así fue que empezábamos, era aquí y ahora decíamos, ¿no? Y un taller tenía que rendir lo que por allí no iba a rendir, la cantidad de meses que necesitábamos para que las personas incorporen las herramientas que eran necesarias. Entonces, en el aquí y ahora hicimos de todo, nos servimos de cámaras ocultas. Hablando de Los Loqueros, la cámara oculta que está en YouTube del Melchor Romero es nuestra. De todos era una época en que tener un grabador era más grave para los compañeros y las compañeras, un repórter chiquitito que una faca. Eran molidos a palos, sufrimos grandes represiones, pero una de las más grandes que sufrimos, que fue que atacaron alrededor ya éramos casi 60 compañeras y compañeros, los molieron a palos, los trasladaron a todos, y yo confieso que lloraba sentada en el piso y le decía a Viviana, es una locura lo que acabamos de hacer. Y para nuestra sorpresa, a los pocos días, los compañeros y las compañeras, desde los buzones, con la red que creamos con los familiares, nos iban diciendo que la radio era de ellos, que el aire era de ellos, que no dejemos las antenas que nos habían prestado y que nosotras éramos las patas de ellos en el exterior. Que ellos se iban a curar porque ellos se sentían como que habían recuperado parte de la identidad y eran en ese momento los golpes que habían disfrutado, digamos, porque los golpeaban por hacer uso de una palabra propia y construida colectivamente. Así que la radio fue poderosa, logramos en esos años que nos retransmitieran, no había internet, no había toda la tecnología que tenemos ahora, que nos retransmitieran alrededor de 60 radios de todo el país. Y ahí comenzaron a escucharnos desde otras cárceles y otras compañeras y compañeros del país. Yo recuerdo cómo surge Zainuco en Neuquén y Zainuco surge escuchando a las personas privadas de la libertad, no a nosotras, sino a las personas privadas de libertad, narrando no solamente los horrores de la cárcel, sino discutiendo política, discutiendo la situación económica del país, discutiendo y poniendo blanco sobre negro de que ellos eran el sector que el establishment quería eliminar. También lo que quiero decir es que nuestros multiplicadores, como nosotros no tenemos una credencial para ingresar, inspeccionar, nuestros multiplicadores y multiplicadoras son las personas y siguen siendo las personas privadas de libertad. Incluso las personas con padecimientos mentales que han hecho denuncias impresionantes a través de la Cantor y que hemos denunciado los lavaderos clandestinos, los lavaderos industriales, porque las personas con padecimiento mental nos llamaban a la radio avisándonos. Bueno, se creó una red muy grande entre personas privadas de libertad, hombres y mujeres, familiares, liberados y liberados, que es lo que hoy está rondando por allí. Y fue muy importante para nosotros la relación
con jueces, defensores, fiscales, que a la hora de que las papas quemaban, nosotros agitábamos bastante. Somos un grupo que estuvo siempre bastante radicalizado, pero hemos contado con, a veces por temor, lo digo entre comillas, y a veces porque comulgaban con nuestras prácticas, jueces y defensores que estaban al orden del día en el momento en que los compañeros y las compañeras nos avisaban que había un problema, o nos avisan que hay un problema. En un momento dado me convocan a mí personalmente a la Universidad de La Plata para dar clases y ya habíamos crecido mucho dentro de los contextos de encierro. Veíamos que era demasiado para nosotras desde afuera, todavía no teníamos compañeras y compañeros en libertad. Y pusimos en común con las personas privadas de libertad si venía a la Universidad de La Plata o no venía. Y vine por mandato de las compañeras y de los compañeros privados de libertad a poner la palabra de las personas privadas de libertad y de los familiares, algo que soy familiar, he sido desde chica familiar de persona privada de libertad, tanto de preso político como de preso común. Y entonces vine a cumplir a La Plata ese mandato de traer la voz de los que no tenían voz al ámbito universitario. No fue para nada fácil. Era la profe que hablaba de los presitos y bueno, nos seguíamos estando y ahí descubrimos, porque todo lo que íbamos creando nos servía para ingresar y nos servía para ver la realidad y nos servía para denunciar y nos servía para subvertir ese estado de cosas que era realmente inhumano. Entonces empezamos a utilizar proyectos de extensión universitaria y allí pudimos integrar una cantidad importante de estudiantes de distintas facultades, pero con una formación. Nosotros creemos, y con disculpas de los compañeros y compañeras que se han recibido al interior de la cárcel, que los pabellones universitarios terminaron siendo pabellones VIP. Y no cumplen con el rol que nosotras pretendíamos que cumplieran, que era sembrar hacia adentro de los pabellones de población esta cuestión política, porque es político. Si la tortura existe todavía es porque hay decisiones políticas que no hemos tenido, y hemos tenido otras decisiones políticas horrendas como la ley Bloomberg o como la reforma de la 24660. Entonces, en algún momento comenzamos a filtrar la cárcel con compañeros y compañeras del mundo universitario, pero con una formación particular. Si un docente, es decir, todos los que entramos a la cárcel sabemos si hay tortura o no hay tortura, si alguien está golpeado o no está golpeado, porque ganamos la confianza inmediatamente e inmediatamente nos vienen a plantear que pasó algo. Cuando alguien nos dice pasó algo, hay un estudiante que no vino o un tallerista que no vino y no lo vamos a buscar, ahí estamos siendo cómplices. Entonces nosotros no parábamos hasta que esa persona que estaba en el buzón o que estaba golpeada no era traída al taller. Y si no era traída al taller íbamos a ir a una fiscalía y hasta que no llegábamos con el fiscal o hasta que no hacíamos las respectivas denuncias, no parábamos hasta rescatar al compañero o a la compañera. En síntesis, la educación en cárceles es muy importante, pero hay que ver qué tipo de educación, si es la educación para la opresión o la educación para la emancipación. Y nosotros votamos por la educación para la emancipación. Muchas veces nos dicen, bueno, pero si nosotros hacemos tal cosa no nos dejan entrar. Bueno, a veces es mejor no entrar y dejarle el lugar a otro para que haga el trabajo que tiene que hacer, que es tratar de salvarle la vida a los compañeros y las compañeras que están malamente allí adentro. Entonces, ese es un mensaje para los compañeros y compañeras docentes. En algún momento nos sentíamos tremendamente solos y solas, porque era como la única organización que andaba dando vueltas por ahí, además que hablaba de las presas y de los presos comunes. Acá la chica de Neuquén me hace así porque la conozco de chiquitita, o sea que no me deja mentir. Y yo dije un día, cuantos más ojos ven, menos manos roban y menos manos pegan. Y ahí empezamos a hacer un proyecto a lo largo y a lo ancho del país para hacer porosas las cárceles. Y hoy podemos contar con un sinfín de organizaciones de distinto tipo, educativas, no educativas, de todo tipo, que están yendo a las cárceles. Pero no todas están viendo el horror y denunciando el horror que en las cárceles están. Y esto sí, para nosotros es un tema que hay que discutir. Es muy lindo, voy a la cárcel, voy a dar clases, voy a hacer un taller, pero todos los que pisamos del otro lado del muro sabemos lo que pasa del otro lado del muro. Y si salimos y no lo denunciamos o no trabajamos para que eso deje de existir, terminamos siendo cómplices.
Bueno, para sintetizar, nosotros consideramos que falla el poder político o que no falla tanto y toma decisiones que tienen que ver con seguir sosteniendo el aparato represivo de la dictadura. Que falla el poder judicial, cómplice si lo hay, porque los jueces y los fiscales o los defensores que nosotros podemos contar a lo largo y a lo ancho del país se cuentan, no digo con los dedos, pero no hay muchos, que dejan el sillón y vienen a la cárcel con nosotros para permitirnos entrar, pero para al mismo tiempo ellos hacer la tarea que tienen que hacer. También fallan los organismos que se terminan burocratizando y las organizaciones padecemos, tanto como las personas privadas de la libertad, la burocratización de los organismos. Y entonces al final, a la hora del problema grave, quedamos las organizaciones, que no dormimos, que asistimos sábados y domingos, que no tenemos trabajo como en la administración pública, no cumplimos horario de administración pública, y que no tenemos recursos. Entonces, para nosotros sigue siendo la militancia territorial una militancia por la liberación, no solamente por la libertad del muro, sino por la liberación de todo nuestro pueblo, porque quienes están en las cárceles son los pibes morochos y pobres, cagados de hambre. Como sabemos todos nosotros, la cárcel tiene color. Si nosotros no luchamos por la emancipación de todos, mal podremos erradicar la tortura. Muchísimas gracias.